el video y vamos a empezar a dar la presentación del curso, ¿correcto? Bueno, entonces voy a ingresar aquí. Y les voy a mostrar inicialmente pues la presentación. Espera un momentico mientras comparto aquí la diapositiva, la primera diapositiva. Como soy nuevo en esto, estoy buscando aquí donde es que comparto. Entonces supongo que tengo que ingresar por compartir, pero aquí no me está dejando acceder. Listo. Entonces vamos a empezar con la presentación del curso. Por favor me avisan si se está viendo. Si se está viendo la pantalla. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Bien, entonces la idea es hoy, bueno, lo que alcanzamos en estas primeras clases, pues es revisar, por ejemplo, una introducción a lo que es el procesamiento digital de señales, eh, cuáles son las características generales de un sistema de procesamiento digital de señales, vamos a diferenciar en lo que es un sistema de procesamiento digital de señales con respecto a un procesador digital de señales, ¿sí? O PDS. Las aplicaciones de esta teoría en los diferentes campos de profundización de la ingeniería electrónica. Y bueno, vamos a ver si empezamos a revisar de una vez lo que son las señales discretas o señales digitales. Posteriormente revisaremos las características de los sistemas digitales o discretos, ¿sí? Y iremos a ver la teoría de muestreo, que es importantísimo en el procesamiento digital de señales, ¿sí? Entonces, por ahora la idea es revisar las características de los sistemas de procesamiento digital de señales y sus aplicaciones. Bueno, entonces, ¿qué es el procesamiento digital de señales? Pues el procesamiento digital de señales es una disciplina, ¿sí? Que, como su nombre lo indica, pues permite estudiar todos los fundamentos teóricos, conceptuales, prácticos de lo que es el tratamiento de las señales y los sistemas en el dominio digital. Entonces, si podemos observar aquí, pues procesamiento digital de señales viene del inglés Digital Signal Processing. Entonces digital, pues porque la naturaleza de las señales y los sistemas que nosotros vamos a manipular son desde el punto de vista discreto, en tiempo discreto. Signal, pues obviamente porque está relacionado con esas variables físicas que se convierten posiblemente a señales eléctricas, pero tienen que cambiarse a un formato digital, ¿sí? ¿Y qué tienen en común esas señales? Pues que llevan información o dan información de algún evento o algún fenómeno físico. Digamos que en nuestro caso, pues cualquier señal del mundo físico o la mayoría de las señales en el mundo físico que nosotros encontramos son señales analógicas y representan variables físicas, por ejemplo los flujos, los caudales, las temperaturas. Bueno,
Gracias a los sensores o transductores, nosotros convertimos esas señales físicas en señales eléctricas, voltajes, corrientes, frecuencias, y gracias a los sistemas de conversión de formatos análogos a digitales, pues podemos llegar a tener información, o esa información, pero en un dominio digital. Entonces, desde el hecho de pasar una variable física a través de un sensor a una variable eléctrica, y de una variable eléctrica pasarla a través de un conversor análogo digital a un formato digital, es simplemente cambio de formato, pero en sí van a llevar la misma información. Se supone que la información es proporcional, ¿sí? Entonces, cuando se habla de señales, pues estamos hablando de funciones, que en este caso van a ser discretas, que nos van a representar o nos van a dar información de un fenómeno físico. Y processing, pues processing ya está más relacionado con los sistemas, ¿no? Entonces, processing o procesamiento o tratamiento, ¿qué significa? Pues transformar de alguna manera esas señales en formato digital. Entonces, el procesamiento digital de señales, pues significa que es el estudio de todas las teorías, fundamentos, aplicaciones, ¿sí? Técnicas, algoritmos, etcétera, que permiten procesar señales digitales en un formato digital. Pero ¿quién hace ese procesamiento digital de señales? Pues los sistemas digitales, ¿no? Los sistemas digitales. Es en general la disciplina, ¿no? Lo que vamos a estudiar en el curso. Obviamente también se habla de lo que es un DSP. ¿Qué es un DSP? Es un procesador digital de señales o Digital Signal Processor. Lo que pasa es que para desarrollar o para aplicar todos los algoritmos de procesamiento digital de señales, hoy en día se ha evolucionado desde los procesadores convencionales, como son los microcontroladores y los microprocesadores, a plataformas digitales que se especializan en aplicar o aterrizar esos conceptos del procesamiento digital de señales de una forma más eficiente. ¿Y cuáles son los dispositivos especializados en trabajar con los algoritmos de procesamiento digital de señales? Los procesadores digitales de señales. Los procesadores digitales de señales, pues, son los dispositivos o las plataformas digitales que tienen una arquitectura especializada para hacer tratamiento digital de señales. Claro que otras herramientas como las FPGAs lo pueden hacer. Lo que pasa es que en las FPGAs pues uno tendría que construir la arquitectura de hardware del procesador digital de señales. Pero hoy en día digamos que las plataformas digitales que permiten materializar o aplicar los fundamentos, los algoritmos del procesamiento digital de señales son o bien sea FPGAs o DSPs, ¿sí? Bueno, entonces desde el punto de vista de la teoría de la disciplina de procesamiento digital de señales, ¿qué tenemos acá? Pues ¿qué bases matemáticas se deben tener para el tratamiento digital de señales? Pues para hacer tratamiento digital de señales o procesamiento digital de señales, nosotros tenemos que tener las bases conceptuales de lo que son las señales continuas. Entonces, pues obviamente nosotros debemos saber cómo se representa una señal continua para poder saber cómo se representa una señal digital. Nosotros necesitamos saber cómo se hacen transformaciones del tiempo a la frecuencia continua para poder migrar a ver cómo se hace una transformación tiempo-frecuencia de una señal discreta. Entonces las bases que nosotros revisamos, por ejemplo, de transformada de Laplace o transformada de Fourier para señales y sistemas continuos, pues van a ser fundamentales para nosotros entrar a entender lo que son las transformaciones tiempo-frecuencia digitales. ¿Cuáles son? Pues la transformada Z, que es la transformada discreta de Laplace, podríamos decirlo, y la transformada discreta de Fourier, ¿sí? A partir de esas transformaciones, pues nosotros podemos analizar las señales, analizar los sistemas, ¿sí? De igual manera que lo hacemos pero en el caso discreto. Así como utilizamos Laplace para analizar sistemas continuos, utilizamos Z para analizar sistemas discretos. Así como utilizamos Fourier para hacer descomposición de señales continuas en el dominio de frecuencia, podemos utilizar Fourier digital para descomponer señales discretas en el dominio de la frecuencia.
De igual manera, si nosotros en el dominio de Laplace, en el dominio continuo, utilizamos Laplace para diseñar filtros analógicos, pues aquí vamos a utilizar tanto la transformada discreta de Fourier como la transformada Z para diseñar filtros digitales. Digamos que la aplicación general que la idea es revisarla en el curso al final, pues es la aplicación de toda la teoría de señales y sistemas discretos al diseño de filtros digitales. Bueno, y la idea es que cuando llegue ese momento, por ejemplo, cuando lleguemos a la parte de transformada discreta de Fourier, pues la idea es que se va a realizar una consulta en la cual se vean otras transformaciones parecidas que pueden llevar funciones o señales del dominio del tiempo discreto al dominio de la frecuencia discreta, como es la transformada del coseno, la transformada Wavelet, que son utilizadas también para el procesamiento digital de señales, ¿sí? Entonces, esas son las bases matemáticas para el tratamiento digital de señales, son los fundamentos que vimos en señales continuas, ¿sí? Y le vamos a dar un toque para que sirva para tratar señales y sistemas digitales, ¿sí? Obviamente acá pues, está lo que es la convolución y la correlación. Pues la convolución y correlación continua que nosotros vimos en su momento en sistemas y señales continuos, pues la vamos a ver en el dominio digital, y vamos a ver que es mucho más sencilla de entenderla en el dominio digital, pues por la naturaleza de las señales discretas, ¿no? Si nosotros tenemos señales continuas, pues las convoluciones y las correlaciones se hacen en todo dominio del tiempo. Mientras, como vamos a ver, cuando lo hagamos con señales digitales, las señales digitales o discretas están definidas en intervalos finitos de tiempo. Entonces, como están definidas en intervalos finitos de tiempo, pues las operaciones son finitas en el tiempo. Entonces es mucho más fácil, ¿sí? Y bueno, y eso, pues a través de esas bases matemáticas, pues ya vamos a ver aplicaciones de la transformada discreta de Fourier. Ya, pues en su momento llegaremos, vamos a ver que migra o evoluciona a una nueva transformación, que es la Fast Fourier Transform o transformada rápida de Fourier, que es la misma transformada discreta de Fourier, solo que es mucho más eficiente desde el punto de vista algorítmico, y digamos que es una de las herramientas más utilizadas en todos los campos de aplicación de de procesamiento digital de señales. Pues básicamente para análisis espectral, ¿no? Análisis espectral. Y bueno, se utiliza a todo nivel. Digamos que en nuestro caso en electrónica, cuando ustedes utilizan un osciloscopio digital, la FFT está implícita cuando ustedes presionan el botón de FFT, ¿no? Entonces permitir hacer el análisis espectral de señales. Pero también se utiliza en biomédica, también se utiliza a nivel industrial. Lo que es el análisis de vibraciones, mantenimiento de motores, es FFT. Bueno, y ya su aplicación, no solamente en una dimensión, sino en muchas dimensiones, por ejemplo imágenes, es supremamente amplio. Y bueno, y lo que les decía, los filtros digitales, que es lo que la idea es que la teoría que veamos, pues la apliquemos en los filtros digitales al final del curso. Bueno, aquí voy a hablar rápidamente de lo que es un procesador digital de señales. El procesador digital de señales, pues, ¿en qué se diferencia un procesador digital de señales con respecto a un microcontrolador o un microprocesador típico? Pues un microprocesador típico son sistemas o plataformas digitales de naturaleza secuencial. Entonces, cuando ustedes hacen un código en un procesador, bien sea un microprocesador o un microcontrolador, ustedes lo que hacen es líneas de código, ¿sí? Y cada línea de código, ¿sí? Cada línea de código se ejecuta en un número de ciclos de reloj, y una vez se ejecute una línea se sigue con la siguiente y así sucesivamente. ¿Por qué es secuencial? Pues porque digamos que un microprocesador o un microcontrolador típico tiene una unidad aritmético lógica, y como es una unidad, como solo tiene una unidad aritmético lógica, pues implica que tiene un solo acumulador. Entonces, bueno, se puede decir que las operaciones las hace en forma secuencial, ¿sí? Ejecuta una instrucción, una vez la ejecuta, sigue con la siguiente, la lee, la ejecuta y así sucesivamente. Lo que pasa es que como estos microprocesadores tienen circuitos de reloj muy rápidos, pues digamos, hablemos del orden de los megahertz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues la ejecución la hace bastante rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa?
Cuando se trabaja con procesamiento digital de señales, los algoritmos requieren mayor velocidad de procesamiento y los procesadores digitales de señales se caracterizan porque, para que ustedes consulten, tienen internamente una arquitectura, no tienen una unidad aritmético-lógica, ALU, sino tienen una unidad MAC. MAC, M de multiply, A de accumulate y C de chart. Entonces, ¿por qué se caracteriza esa arquitectura? A grosso modo, porque es que dictar un curso de procesadores digitales de señales nos llevaría un semestre, ¿no? Pero básicamente lo que tiene un procesador digital de señales es que tiene una unidad que realiza operaciones de multiplicación, multiply, suma, add y carga de registros en un solo ciclo de reloj o en una sola instrucción. O sea, son dispositivos supremamente rápidos. Y otra característica que tiene la unidad MAC es que no cuenta con un acumulador, que es lo que tiene un microcontrolador o microprocesador típico, sino que tiene múltiples acumuladores. Y eso favorece que las operaciones de procesamiento digital de señales sean mucho más rápidas. Se puede decir que trabajan en paralelo, ¿sí? Trabajan en paralelo. Y lo que no más vamos a dar cuenta cuando empecemos a ver, por ejemplo, convolución, correlación y ahí hasta llegar a filtros, todas esas operaciones, todos esos algoritmos de procesamiento digital de señales, que tienen en común? Tienen en común que multiplican un número, o sea, multiplican dos operadores, lo suman y al final lo guardan en un registro. Entonces, las operaciones de multiplicación, acumulación y carga son fundamentales en el procesamiento digital de señales. Entonces, gracias a esa arquitectura MAC que tiene un procesador digital de señales, pues esas operaciones se realizan en forma fácil. Entonces, por eso se hablan de algoritmos usuales de filtrado, de convolución, de correlación. Las transformaciones también son multiplicaciones, suma, multiplicación, suma y carga. Entonces, por eso esos dispositivos son especializados por ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Y bueno, un procesador digital de señales pues tiene toda su arquitectura y se programa normalmente en Assembler, aunque ya hay plataformas que permiten programarlo en lenguajes de un nivel más amigable. Pero bueno, es simplemente para informar que los procesadores digitales de señales tienen la arquitectura especializada para trabajar con procesamiento digital de señales. Bueno, en esta diapositiva me voy a centrar bastante porque esto es lo que nos va a permitir diferenciar o establecer cuál es el impacto que tiene el tratamiento digital de señales comparativamente con el procesamiento analógico de señales y sistemas, ¿sí? Entonces, la idea es que pongamos en contexto una aplicación, ¿sí? Una aplicación que es común en electrónica. ¿Cuál es la aplicación? El filtrado, ¿sí? Entonces, imaginemos que nosotros pues diseñamos un filtro, ¿sí? Y la idea es que, bueno, ese filtro se va a implementar en forma análoga y en forma digital para hacer la comparación, ¿sí? Entonces, pensemos en un filtro cuyas especificaciones son, vamos a hacerlo sencillo, un filtro pasahojas. Un filtro pasahojas que va a permitir discriminar seleccionar bajas frecuencias para amplificarlas y atenuar altas frecuencias. Supongamos que la frecuencia a la cual se piensa implementar ese filtro, la frecuencia de cruce es de, digamos, 10 kHz, ¿sí? Filtro pasabajas, frecuencia de corte de 10 kHz. Eso implica pues que tenemos que hacer un diseño desde el punto de vista analógico, ¿sí? Supongamos que es un filtro que requiere muy buena selectividad, digamos que es un filtro que requiere muy buena calidad, ¿sí? Eso implica que la banda que nos separa la banda de paso y la banda de atenuación pues es muy pequeña, o sea, la banda de transición es pequeña, ¿sí? Para que sea de muy buena calidad, ¿no? Y obviamente cuando se implementa de forma analógica, si nosotros queremos un filtro de muy buena calidad, o sea, que sea muy selectivo, que tenga la banda de transición muy pequeña, que la atenuación sea muy elevada, implica que va a tener un número de etapas significativo. Podemos decir que un filtro analógico de muy buena calidad, pues para esa pasabajos de 10 kHz podría fácilmente tener, digamos, 10 etapas, ¿sí?
Obviamente que cuando nosotros vimos señales y sistemas o en electrónica, no sé, pues uno monta filtros de 3 4 5 etapas máximo, ¿no? Pero imaginen un filtro de 10 etapas. Ese filtro de 10 etapas, desde el punto de vista analógico, se debe implementar con, digamos, con 10 etapas, que implica que son 10 circuitos amplificadores operacionales, ¿sí? O 5 circuitos amplificadores con bloques de segundo orden, podemos decir. ¿Listo? Bueno, entonces más o menos ya tienen la idea de cómo implementar ese filtro en una tarjeta, por ejemplo, ¿sí? Con 5 o 10 amplificadores operacionales. Entonces, desde el punto de vista digital, ¿cómo se implementaría ese filtro? Pues obviamente la idea es que cuando lleguemos allá, pues ya vamos a ver que el filtro digital no es un circuito analógico, sino es un algoritmo. O sea, es un código, un algoritmo que se carga en un procesador digital. Entonces, el único hardware que nosotros utilizamos para el filtro digital es una pastillita que es un procesador digital de señal. Y esa pastillita puede ser muy parecida a un microcontrolador convencional con el que hemos trabajado, ¿sí? Entonces la idea es ya, digamos que hemos solucionado el hecho de diseñar el filtro y de implementarlo. El filtro analógico lo implementamos a través de un circuito analógico, 10 etapas amplificadoras, con sus respectivos elementos de resistivos, capacitivos, ¿sí? Imaginemos que ya está en la tarjeta, y tenemos nuestro filtro digital, el cual corresponde a una pastillita. Bueno, entonces la idea es, bajo esa aplicación en común, comparemos las características de los dos filtros, o sea, el filtro analógico y el filtro digital. Entonces vamos a empezar a ver la primera característica, la precisión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros implementamos el filtro analógico, la precisión de los sistemas analógicos está entre el 1 y el 10%. ¿Por qué se debe eso? Se debe a que los dispositivos analógicos no son ideales. Como los dispositivos analógicos no son ideales, pues tienen tolerancias de operación. Y eso ustedes lo pueden ver en el caso de nuestro filtro análogo. Por ejemplo, si fuera ideal los sistemas analógicos, un amplificador operacional se desharía exactamente igual a otro amplificador operacional. Y eso en la vida real pues no es posible. Desde el punto de vista de fabricación, imagínense que fabrican un lote de amplificadores operacionales. No vamos a encontrar en el mismo lote dos amplificadores iguales. Bueno, desde otro punto de vista, imagínense las resistencias. Las resistencias tienen una tolerancia, ¿sí? Una precisión. Entonces no son ideales, ¿no? Entonces si una resistencia, por ejemplo, es de 1 kilo ohmio, pues tiene una precisión de 1%, quiere decir que realmente no está dando una resistencia de 1 kilo ohmio, sino 0.990 kilo ohmios o 1.01 kilo ohmio, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente, cuanto más componentes analógicos se conecten entre sí, pues mucha más la precisión va incrementándose. Entonces esa es una dificultad que tienen los sistemas analógicos, que la precisión va del 1% al 10%, ¿sí? Obviamente eso se puede corregir desde el punto de vista analógico, sí, pues calibrando, ¿no? Calibrando. ¿Qué pasaría con un sistema, con el filtro digital? Pues en este caso, digamos que la predicción, digamos que no es ningún problema. Los procesadores digitales y las FPGAs tienen una característica, y es que, bueno, primero el filtro es un algoritmo y va a manipular datos numéricos en formato digital. Entonces, ¿por qué se caracterizan los formatos numéricos que trabajan los sistemas digitales? No trabajan en el formato entero convencional que nosotros trabajamos en microcontroladores, ¿sí? entero asignado, sino que utilizan formatos de datos punto fijo o punto flotante. Entonces la predicción es muy elevada. ¿Por qué? Porque podemos, bueno, aquí es a la 24, porque podemos representar datos numéricos desde el punto de vista de 2 elevado a la menos 16, fíjense cuánto es 2 elevado a la menos 16, hasta datos muy grandes, acá es 2 elevado a la 24, ¿sí? Este es un caso típico, un DSP, ¿sí? Un PDS, un procesador digital de señal. Entonces, la predicción no es ningún problema desde el punto de vista del procesamiento digital de señales, porque en un formato numérico punto fijo, punto flotante, podemos representar
datos numéricos desde muy pequeñitos hasta muy grandes, ¿sí? Entonces, digamos que en toda predicción, los sistemas digitales le llevan una ventaja al sistema analógico. Segundo parámetro, efectos espurios. Entonces, imagínense entonces su montaje, su filtro analógico va a estar montado, no sé, en alguna aplicación específica. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que los resistores son, la resistencia de un resistor depende de la temperatura. Los componentes electrónicos varían su comportamiento dependiendo de la humedad, específicamente como los capacitores, ¿sí? Si un capacitor, bueno, no es cerámico, sino es, por ejemplo, un capacitor electrolítico, pues tiene dieléctrico, ese dieléctrico se puede evaporar. Bueno, con el tiempo las características funcionales de los capacitores cambian por la humedad, por la temperatura. Con el paso del tiempo también pierde sus características y obviamente mientras un circuito electrónico tenga más componentes, pues más se van a ver afectados por interferencias electromagnéticas o ruidos. Entonces, por esa razón, los sistemas analógicos, pues hay que considerar todas esas situaciones de los efectos espurios. Obviamente, mediante instrumentación uno puede blindarlos, ¿sí? Pero tienen esa característica que tienen. Hay unos efectos espurios pueden afectar su comportamiento normal. Si lo vemos desde el punto de vista digital, imagínense del filtro, pues la pastillita, pues en el mundo digital, ¿la ventaja cuál es? La ventaja del mundo digital es que un 1 lógico siempre es un 1 lógico y un 0 lógico es un 0 lógico. Entonces, digamos que no hay, digamos que en el mundo digital, en los sistemas digitales, los efectos espurios son, se puede decir que nulos. O sea, el 1 lógico siempre va a ser 1 y el 0 lógico va a ser siempre 0. Entonces, no va a haber no va a haber un cambio en los valores lógicos. La principal dificultad que tengo ahí, que coloqué ahí, son qué problemas desde el punto de vista espurio pueden tener los sistemas digitales. Bueno, el redondeo del truncamiento. Entonces, que por ejemplo no tengamos la capacidad para tener un dato, ¿cierto? Y almacenarlo, y por la capacidad del dato, pues se tenga que truncar, ¿sí? O sea, digamos, quiero representar 24,5 y no, tengo que aproximarlo a 25 porque no tengo capacidad para hacerlo, ¿sí? Pero entonces este problema del redondeo de truncamiento, gracias a los formatos numéricos que tienen los sistemas de procesamiento y las plataformas de procesamiento digital de señales para procesamiento digital de señales, pues eso ya queda desmitificado. O sea, no es ningún problema. Realmente los sistemas de procesamiento digital de señales no son afectados por efectos espurios. ¿Listo? Costo y tamaño, pues es muy sencillo. Comparemos nuestro filtro analógico con nuestro filtro digital. El tamaño. Pues si tiene 10 etapas de amplificadores, imagínense una tarjeta que tiene, digamos, estoy hablando de una tarjeta que tiene 5 por 10 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Mientras que la pastillita que voy a utilizar para ese filtrico, pues el tamaño es 2 por 5 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Entonces el tamaño es menor. Y obviamente, pues el costo, mientras más componentes yo tenga en un sistema analógico, pues más va a costar comparativamente con un sistema digital. ¿Sí? Obviamente eso es relativo, ¿no? Si yo tengo un sistema digital, un sistema analógico muy pequeño, pues va a ser más rentable que un sistema digital, ¿no? O sea, aquí también hay que tener en cuenta que a veces no vale la pena sobredimensionar. O sea, si tengo un filtro muy sencillo que está compuesto por un capacitor y un resistor, pues no es necesario hacer un filtro digital, ¿no? O sea, aquí también hay que dimensionar. Que si el sistema ya es muy sencillo, pues lo más fácil es utilizar un sistema analógico, ¿no? Pero si la complejidad del sistema es muy grande, pues es mucho mejor montarlo en forma digital, ¿sí? Bueno, confiabilidad, pues eso está muy relacionado con la precisión. ¿Qué es más confiable? Pues un sistema que tenga mejor precisión, ¿no? Entonces en ese caso los sistemas de procesamiento digital de señales son más confiables que los sistemas de procesamiento analógico. Relación señal a ruido. Esto tiene que ver con la calidad de los sistemas. Hablando del filtro, ¿no? Del filtro analógico. Si yo quiero un filtro analógico con muy buena calidad, muy selectivo y que atenúe mucho las componentes de alta frecuencia, necesito más etapas, ¿no? Digamos que en términos medios, los sistemas de procesamiento analógico de señales pueden tener una relación señal a ruido de 50 a 60 decibeles. O sea,
es lo máximo que pueden llegar a tener. Pero con los sistemas digitales, como son algoritmos, yo puedo tener relaciones, señales ruido mucho más elevadas, mucho más grandes. O sea, ¿qué significa eso? Pues que la potencia de la señal es mucho mayor con respecto a la potencia del ruido. Esto también es muy importante lo que es la calibración. Entonces recuerden lo que les comentaba. Pues sí, si yo tengo precisiones, ¿sí? Cambia la precisión porque los elementos del filtro analógico no son ideales, pues ¿qué hago? Pues utilizo potenciómetro, trimmers y hago calibración, ¿sí? Pero imagínense, tengo 10 etapas, no, tengo 20 etapas, pues el hecho de calibrar cada sistema, cada elemento cada circuito del filtro analógico, pues eso me lleva tiempo, ¿no? A pesar de que lo pueda hacer manual. Mientras en el caso de procesamiento digital de señales, pues si necesito hacer alguna calibración, algún ajuste, lo único que se hace es cambiar una línea de código porque el algoritmo del filtro digital está en un código, ¿sí? Adaptabilidad. Entonces, si yo tengo un filtro analógico que es pasabajas, pero no, ahora quiero implementar un filtro. No, o sea, puede ser. No, ahora la frecuencia de cruce no va a ser 10 kHz, va a ser 20 kHz. ¿Qué sucede ahí? Pues obviamente, muy posiblemente tenga que cambiar los resistores y los capacitores, porque las operaciones me pueden servir, pero tengo que hacer cambios significativos en el hardware. Y más aún, si ya no quiero un filtro pasabajas, sino un filtro pasaltas, pues ahí sí todo el hardware se cambia, ¿no? Entonces la adaptabilidad de un sistema analógico es mucho más complejo que el de un sistema de procesamiento digital de señales, porque el filtro digital, si yo quiero cambiarlo de pasabajas a pasaltas, simplemente cambio el algoritmo, el código, porque el hardware va a ser el mismo, ¿sí? Esta es una de las ventajas por las cuales el procesamiento digital de señales tiene alta aplicabilidad, y es que con sistemas analógicos podemos hacer procesamiento de señales de una sola dimensión, o sea, señales unidimensionales, mientras que la teoría del procesamiento digital de señales evoluciona para procesar, o se puede adaptar para procesar señales de 2, 3, n dimensiones, ¿sí? Por eso el procesamiento digital de señales es fundamental para la teoría de procesamiento de imágenes, que son señales en 2 dimensiones. Entonces, el procesamiento analógico tenemos la limitación, que son señales unidimensionales que podemos procesar, mientras que el procesamiento digital de señales podemos procesar señales de 2 o más dimensiones, ¿sí? Bueno, actualización tiene mucho que ver con la adaptabilidad, ¿no? Les dije, si queremos cambiar el objetivo del filtro, por ejemplo la frecuencia de cruce o inclusive la naturaleza del filtro, que ya no sea pasadas sin pasaltos, pues tengo que hacer cambio de hardware. Si quiero hacerlo en un sistema digital, pues simplemente el algoritmo, el software lo cambio, ¿no? Y otra característica importante del procesamiento digital de señales es que como tiene con pocos componentes comparativamente con el filtro análogo, pues requiero menos consumo de energía. Bueno, entonces aquí, para concluir esta diapositiva, ¿qué es mejor, un sistema de procesamiento digital de señales o un sistema de procesamiento analógico de señales? Entonces la respuesta, ¿cuál es? Pues es relativo, es relativo. Si tengo un sistema simple, sencillo, pues obviamente lo puedo hacer rápidamente con procesamiento analógico de señales, ¿sí? Si el sistema tiene cierta complejidad, ¿sí?, desde el punto de vista que requiero muchos componentes de hardware o requiero desde el punto de vista algorítmico mucha complejidad, ¿sí?, pues utilizo procesamiento digital de señales. Entonces todo depende, ¿no? Pero esto no quiere decir o sea, no podemos decir cuál es mejor que otro, porque siempre que lo vamos a ver al final en las aplicaciones de la FFT, de los filtros digitales, siempre que uno hace procesamiento digital de señales, requiere procesamiento analógico de señales, o sea, el filtrado básico que uno hace en instrumentación. Entonces, no podemos decir cuál de los dos tipos de procesamientos es mejor, ¿no? Cada uno tiene su aplicación, ¿sí? Lo que pasa es que el impacto del procesamiento digital de señales hoy en día es mayor. ¿Por qué? Porque ya tenemos la posibilidad de utilizar plataformas digitales que tienen mayor poderío en el cómputo, en el cálculo, ¿sí?, en el cálculo de algoritmos y aplicaciones muy complejas, pues se hace mucho más fácil en forma digital. Y el procesamiento analógico de señales, pues no es que se haya devaluado, ¿no?,
se sigue utilizando, sigue siendo vigente. Lo que pasa es que para aplicaciones más sencillas y siempre se va a utilizar como o sea, como elemento previo a lo que es el procesamiento digital de señales. Bueno, esto es lo que creo que veamos, que es la estructura de un sistema de procesamiento digital de señales, ¿sí? Un sistema de procesamiento digital de señales, quiero que nos enfoquemos en estos tres bloquecitos. Un sistema de procesamiento digital de señales básico o típico tiene tres elementos: un sistema de conversión analógico digital, un procesador digital, ¿sí? Y un sistema de conversión de formato digital a formato analógico. Bueno, entonces esto es lo que constituye en esencia un sistema de procesamiento digital de señales, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en la naturaleza las señales que nosotros vemos aquí en el dominio físico son en su gran mayoría analógicas. Entonces las variables son analógicas, y esas variables analógicas son físicas, corresponden a variables físicas, digamos, como temperaturas, niveles, flujos, caudales, velocidades, aceleraciones, etcétera, ¿sí? Que gracias a los elementos sensores o transductores las convertimos en energía, en variables eléctricas, ¿sí? Variables eléctricas que dependen del tiempo. Y bueno, y esas variables eléctricas pueden ser en un formato de corriente o voltaje, ¿cierto? Y las amplitudes pues nos van diciendo cómo el comportamiento de esas variables físicas en forma proporcional. Entonces, pues esas variables analógicas que tenemos a la entrada, pues se convierten a través de un sistema de conversión, bueno, filtrado. O sea, en este filtrado no es análogo, ¿no? Es un filtrado análogo previo. Entonces todas las señales que nosotros acondicionamos de los sensores pues se filtran normalmente con filtros muy básicos, analógicos, y pasan a un sistema, un circuito de conversión analógico digital. Entonces, ¿qué hace el circuito de conversión analógico digital? Pues nos entrega señales discretas en un formato digital, ¿sí? Entonces acá tenemos las señales analógicas que dependen del tiempo continuo, ¿sí? Tiempo continuo, y se pasan a señales discretas que dependen del tiempo discreto n, ¿sí? Entonces esas señales discretas, que esta es la representación ideal, ya vamos a profundizar sobre ello, son secuencias de datos y cada secuencia está definida en intervalos finitos de tiempo. Entonces aquí vamos a tener lo que se llaman secuencias digitales, que son señales digitales, que son señales muestreadas o señales secuenciales, secuencias de datos. Entonces, el conversor analógico digital permite convertir la variable desde el punto de vista desde el tiempo continuo al tiempo discreto. Y el procesador, pues esta señal que está en el mundo discreto, pues tiene un equivalente binario, ¿no? Estas amplitudes equivalen a un número binario, 1, 0, 1, 1, bueno, tiene un equivalente binario, ¿sí? Esta es una representación ideal de una señal digital, pero realmente cada muestra corresponde a un número binario, que es el que recibe un procesador digital. Y lo que hace el procesador digital, ¿qué es? Pues es procesar, tratar, manipular esta señal de entrada digital. Entonces, ¿qué transformaciones básicas pueden hacerse? Pues desde lo más básico, desde realizar una operación, por ejemplo, amplificar la señal, desde hacer una operación aritmética con esa señal, desde hacer una operación lógica con esa señal, de, por ejemplo, ya hacer un filtro con esa señal, ¿sí? De hacer una convolución con esa señal. O sea, acá el procesador recibe señales digitales porque es lo que puede interpretar, ¿sí? Y como resultado, pues obviamente el procesador digital entrega señales digitales, ¿no? Recibe señales digitales y procesa señales digitales. Como resultado de esa transformación de esta señal se obtiene una nueva señal, que es la que se obtiene a la salida.
Muy posiblemente esa salida de una vez puede ingresar, por ejemplo, no sé, digamos que es una aplicación de visualización, puede ingresar a un computador o un display y visualizarlo, ¿no? Se entendería en forma, o sea, no habría que hacer cambio de formato, ¿cierto? Pero muy posiblemente esa señal tiene que ingresar a un sistema que requiere señales analógicas, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario acá? Pues hacer la conversión del formato de datos digital de la salida procesada al formato analógico a través de un convertidor digital analógico para entregar una señal nuevamente analógica, ¿cierto? Que se entregue, por ejemplo, a un actuador. ¿Sí? Supongamos que puede ser una señal que ingresa a un actuador. Entonces, básicamente, esta es la estructura de un sistema de procesamiento digital de señales. ¿Sí? Un sistema que recibe a través de un conversor analógico digital señales analógicas, las convierte en un formato digital. Un procesador, que es una plataforma digital que manipula, procesa, trata esta señal digital, la entrega en forma digital. Y si queremos entregarla a un mundo analógico, pues hay que pasarla a través de un conversor digital analógico. Bueno, y aquí está lo que es el filtrado, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver inicialmente, ¿no? Normalmente las salidas de un conversor digital analógico son señales cuantizadas, ¿sí? Y al pasarlo por un filtro analógico, ¿qué nos da? Pues nos la suaviza. Un filtro pasaba, entonces me suaviza las señales, ¿no? Entonces observen que acá, pues esto es un sistema típico de procesamiento digital de señales donde el algoritmo, lo que está guardadito aquí en el procesador, es el sistema digital en sí. ¿Sí? Y obviamente el procesamiento analógico está presente acá y está presente acá, o sea, no hay que olvidar el procesamiento analógico, ¿no? El acondicionamiento de señales. Bueno, ¿qué pasa? Pues que esto es lo básico, lo fundamental, pero hoy en día los sistemas de procesamiento digital de señales han evolucionado. Entonces ya no tenemos el sistema típico clásico, sino que hoy en día las FPGAs, los procesadores digitales de señales, que son las plataformas especializadas para el procesamiento digital de señales, pues han evolucionado. Así como han evolucionado los microcontroladores y microprocesadores. ¿Por qué? Porque hoy en día ya los procesadores digitales de señales no solamente se limitan a tener entradas analógicas, ¿sí? Sino que también pueden tener entradas digitales. Por ejemplo, entradas que provienen de encoders, ¿sí? Que están acoplados a los heads de los motores, o sea, para medir velocidad de motores. Hay sensores, ustedes lo han visto, sensores que utilizan protocolos digitales como es el SSI, el SPI, el Buscan, UART, USART, ¿sí? Entonces ya hoy en día pues los sistemas digitales, los sistemas de procesamiento digital de señales no solamente poseen entradas analógicas, sino que poseen entradas digitales. Desde el punto de vista de las salidas, pues ya pues están los puertos digitales de salida estándares y salidas especializadas. Entonces, por ejemplo, si se hace el procesamiento digital de señales para trabajar con motores, ¿sí? Entonces ya motores DC, entonces ya hay salidas específicas en modulaciones por ancho de pulso. O también hay actuadores que no solamente reciben ya una información digital a la salida, sino que también trabajan con los protocolos de comunicación serial que ya hemos revisado, ¿no? UART, CAN, SPI, SSI, etc. ¿Sí? Entonces, ahí han evolucionado los sistemas de procesamiento digital de señales en la naturaleza de las entradas y la naturaleza de las salidas. Pero en donde han evolucionado mucho más es en la parte del procesamiento, ¿no? Entonces, oye, pues si uno ya trabaja con un procesador digital de señal, pues uno al comienzo tenía que, por ejemplo, diseñar el algoritmo de la convolución, ¿sí? Pero hoy en día, pues ya, por ejemplo, ya el procesador digital de señal tiene el comando o la función de convolución. Entonces, ¿qué uno hace? Pues convolución, define el dato, el operador 1 y el operador 2 y él automáticamente hace la operación. O sea, todo se ha facilitado. Así como ya existen los operandos o las funciones que hacen filtrados, correlaciones, análisis espectral, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, un sistema de procesamiento digital de señales básicamente es eso y con el tiempo ha evolucionado bastante en el tiempo. ¿Listo? Bueno, pasemos acá
a la siguiente diapositiva. Bueno, ya para contextualizar, ¿qué aplicaciones tiene el procesamiento digital de señales? Bueno, todo lo que es procesamiento de imágenes es aplicación de procesamiento digital de señales. Entonces, si ustedes ven la industria aeroespacial, los grandes telescopios, ¿qué hacen? Capturan imágenes, esas imágenes se tienen que transferir de un punto a otro y para mejorar esa transmisión, para que esos volúmenes de información no sean tan elevados, ¿qué hay que hacer? Pues compresión de datos. Ahí está implícito el procesamiento digital de señales, todo lo que es compresión de datos, desde audio, desde imágenes, ¿sí? Está implícito el procesamiento digital de señales, y obviamente todo el tratamiento de análisis de la información que es digital, pues se hace a través del procesamiento digital de señales, ¿no? En comunicaciones, pues es el campo donde tiene gran aplicación el procesamiento digital de señales. Todo lo que son las modulaciones, que no sé si ustedes ya están en comunicaciones, modulaciones digitales, se basan en el procesamiento digital de señales. Básicamente Fourier tiene una gran aplicación en procesamiento de señales, en compresión de señales de audio, de video, ¿sí? En lo que es codificación, decodificación, ¿sí? Todo lo que es técnicas de multiplexación, procesamiento digital de señales. Y si hablamos de procesamiento digital de señales estocástico o procesamiento digital de señales probabilístico, pues ya se habla de aplicaciones, por ejemplo, para reconocimiento de voz, implantes cocleares, bueno. Entonces, en comunicaciones, la aplicación del procesamiento digital de señales es fundamental. Hoy en día todas las comunicaciones se basan en sistemas digitales, y entonces ahí la aplicación. Bueno, señalización, ¿sí? Detectores de tonos, identificadores de llamada, voz sobre IP, detección y corrección de errores, tratamiento de señales por RF. Bueno, todas las aplicaciones de comunicaciones implícitamente tienen procesamiento digital de señales. En instrumentación, pues en la instrumentación es vital, por ejemplo, todo lo que es tratamiento de imágenes en instrumentación médica, ¿sí? Diagnóstico por imágenes, las tomografías, las resonancias magnéticas nucleares, ecografías, diagnóstico, todos esos equipos hoy modernos de diagnóstico médico utilizan sistemas de procesamiento digital de señales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ser electroencefalografía, electromiografía, electrooculografía, ¿sí? Todas esas señales, digamos que tienen una forma de interpretarse en el dominio temporal, ¿sí? Pero gracias al procesamiento digital de señales se pueden también interpretar desde el punto de vista frecuencial, ¿no? Entonces, tiene gran aplicación ahí. Visión artificial y reconocimiento óptico de caracteres, eso es procesamiento de imágenes. Telemetría, pues está relacionado con la medición de variables y transferirlas en forma digital. Compresión de datos está implícito, ¿sí? Las tecnologías de sonar y radar, todo es tratamiento digital de señales. En los instrumentos que nosotros utilizamos a nivel de medición en los laboratorios de electrónica, está implícito el procesamiento digital de señales. ¿Qué tiene un osciloscopio para hacer la FFT? Pues un procesador digital de señales que hace un análisis espectral. ¿Qué tiene un analizador de espectro? Procesamiento digital de señales, ¿sí? Entonces está muy utilizado en la parte de instrumentación. Bueno, está todo lo de imagenología médica. Y en la industria, en el control, pues todo lo que es control, bueno, algunos de ustedes de pronto vieron control digital, o control mejor dicho, otros no han visto control. Pues básicamente los controladores digitales son filtros digitales. Entonces el hecho de diseñar controladores que se van a implementar en un formato digital implica que estamos utilizando procesamiento digital de señales. Este curso de procesamiento digital de señales está en octavo semestre a la par con control. Es un problema que tiene nuestro plan de estudios. Lo ideal sería que se viera primero procesamiento digital de señales y luego control.
porque en control se ve el control audio y digital, ¿sí? Pero bueno, la idea es que la teoría de procesamiento digital de señales es útil en lo que es el control. Los controles digitales son filtros digitales, ¿sí? Entonces, esos filtros digitales que son controlados se aplican para el control de motores, control de procesos industriales, los PID digitales, ¿sí? PIDs adaptativos, bueno, análisis de vibraciones. Esto es muy importante desde el punto de vista de la industria. Los motores que se instalan a nivel industrial requieren hacerles ese mantenimiento constante y entonces utilizan los instrumentos de análisis de vibraciones que lo que hacen es medir las vibraciones de los motores cuando están instalados, y mediante un análisis espectral FFT se observa el espectro, y al observar el espectro, ¿qué se hace? Pues se identifica la causa de fallo o de mantenimiento preventivo que requieren los motores. Entonces se puede establecer si el eje está descentrado, si el motor no está bien acoplado al piso o a la pared, si el motor tiene fallos o sea, desbalance del eje, se me olvida la palabra, bueno, en los engranajes no, sino bueno, los elementos que permiten la rotación del eje. Entonces, a través de las vibraciones, mediante una espectral, se puede establecer qué causas de fallo tienen los motores y cómo se puede prevenir su daño, ¿no? Sistemas de navegación, bueno, esto tiene que ver todo con control y obviamente desde el punto de vista digital. Y bueno, todo lo que son controles avanzados de sistemas electrónicos de potencia, pues es procesamiento digital de señales. Digamos que anteriormente uno decía, bueno, controlar un motor DC, pues es lo más fácil, ¿no? Controlar la posición, no la posición, no la velocidad, sino la posición de un motor. Pues controlar la posición de un motor DC es fácil. Controlar la posición de un motor AC es un poco complicado. Anteriormente era complicado, pero hoy, gracias a la teoría del procesamiento digital de señales y el control, ¿sí?, se pueden controlar motores AC en posición, no en velocidad, sino en posición. Inclusive motores que no son monofásicos, sino hasta dodecafásicos, imagínense. Entonces, supongo que ustedes en electrónica potencia vieron, pues, por lo menos cómo controlar la velocidad de un motor AC. Hay que hacer un control de fase por cada fase, ¿no? Pero para velocidad. Y para la posición es algo mucho más complicado. Pero gracias al procesamiento digital de señales se puede controlar potencia, velocidad, posición de motores con muy buena precisión. Tanto en este caso AC, ¿no? Bueno, ahí tenemos las diferentes transformaciones vectoriales que se trabajan en el control de motores. La transforma de Park, de Clark, son transformaciones que se utilizan gracias a los procesadores digitales de señales. Inclusive hay procesadores digitales de señales que se enfocan solo a control de motores. Si uno ve una familia de procesadores digitales de señales, uno los puede clasificar en procesadores digitales de señales que se enfocan en audio, o sea, procesamiento de voz, que trabajan con tasas de muestreo hasta el orden de los cientos de kilohertz, ¿no? Hay procesadores digitales enfocados al procesamiento de video, entonces ya son procesadores digitales que trabajan en el orden de los megahertz. Pero hay procesadores digitales que se encargan en potencia, o sea, procesadores digitales de señales que se enfocan hacia control de motores y son especializados porque tienen ciertas transformaciones específicas para el procesamiento para el control de motores y sistemas de potencia. Bueno, y obviamente en toda nuestra cotidianidad, pues están todas las aplicaciones de procesamiento digital de señales. La telefonía, los automóviles hoy en día pues son dispositivos automóviles que cuentan con sistemas avanzados de seguridad que se basan en procesadores digitales de señales. Los electrónicos inteligentes, ¿no? Ya vamos a hablar de por ejemplo, lavadoras inteligentes, neveras inteligentes. Bueno, pues internamente tienen un sistema de procesamiento digital de señales. Todo lo que es transmisión de información, de audio e imágenes que requieren bajo consumo, bajo volumen de información, pues todo lo que es compresión, ¿cierto? La televisión digital, procesamiento digital de señales.
la domótica, los sistemas de seguridad. O sea que el procesamiento digital de señal está implícito en todos los aspectos cotidianos de nuestras vidas. Las comunicaciones, ¿no? Bueno, entonces este es un panorama de lo que es las aplicaciones del procesamiento digital de señales. Y bueno, ¿qué herramientas necesitamos para empezar a estudiar la teoría de procesamiento digital de señales? Pues para poder entender la teoría de procesamiento digital de señales, ¿qué requerimos? Pues todas las bases de electrónica analógica, o si queremos hablar del procesamiento de señales analógicas, o sea, todo lo que tiene que ver con señales y sistemas, porque de las señales y sistemas analógicos migramos al procesamiento digital de señales. Obviamente necesitamos tener nociones de lo que es la electrónica digital, por eso requerimos, por ejemplo, ustedes ya vieron Digitales 2, entonces la idea es que logremos implementar en plataformas FPGAs, por ejemplo, algoritmos de procesamiento digital de señal. Entonces la electrónica digital es fundamental para verificar el comportamiento de los sistemas digitales. Bueno, la teoría de la comunicación, pues el procesamiento digital de señal es fundamental para la teoría de comunicación, así como para el control y para la instrumentación. Y esos tres elementos, que es teoría de decisión, probabilística y estadística, análisis numérico, pues ya es una teoría de procesamiento digital de señales más avanzada. En este curso vamos a hacer procesamiento digital de señales determinístico, pero allá hay cursos de procesamiento digital de señales estocástico. Nosotros vamos a asumir que las señales, los sistemas son de tipo determinístico, pero hay procesamiento digital de señales especializado para señales de naturaleza aleatoria, ¿sí? Entonces ahí es donde utiliza toda la teoría de probabilidad y estadística para poder hacer análisis de señales. Obviamente lo que nosotros vemos en procesamiento digital de señales, que es lo que es el análisis frecuencial, o sea, utilizar la transformada de Fourier para llevar señales del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, es la misma herramienta que se utiliza para hacer análisis estadístico de señales, pero ahí se mezcla con todo lo que son las medias probabilísticas, ¿no? Que la media, que la desviación estándar, la kurtosis, bueno, todas las medidas de probabilidad se utilizan a la par del análisis frecuencial que nosotros vemos en procesamiento digital de señales. Bueno, en general ese es el panorama del curso, ¿sí? ¿Qué vamos a ver ahora? Pues la idea es dar una breve introducción a lo que son las señales digitales, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es una señal digital? Pues una señal digital pues tiene la misma definición que una señal continua, ¿no? Una señal continua, una señal digital, pues es una función matemática, ¿sí? Que nos da información de algún fenómeno físico. O sea, intrínsecamente, ¿qué es una señal? Algo que lleva información, ¿sí? En este caso, pues las señales que nosotros vamos a trabajar son señales digitales. Y las señales digitales se caracterizan, ya lo vamos a ver en un gráfico, se caracterizan porque son señales que están definidas en intervalos finitos del tiempo. Las señales, así sean continuas o discretas, las que nosotros vamos a trabajar, son señales que tienen una variable independiente y una variable dependiente. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente básicamente puede ser, en nuestro caso, el tiempo o la frecuencia, porque vamos a analizar señales en el dominio del tiempo, entonces van a ser funciones que varían en el tiempo. O vamos a analizar señales en el dominio de la frecuencia, entonces son funciones que varían en la frecuencia, ¿cierto? Entonces la variable independiente puede ser el tiempo o puede ser la frecuencia, por ejemplo. Y pues la variable dependiente, ¿cuál es? Pues ya la magnitud del fenómeno físico que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues normalmente puede ser cualquier variable física, pero desde el punto de vista electrónico, pues las variables físicas ya corresponde a corrientes, voltajes, que representan variables físicas, ¿no? Entonces son señales que ya vienen de los fenómenos físicos, pero que se convierten en señales eléctricas, ¿no? Entonces aquí básicamente son las amplitudes, las magnitudes, las variables dependientes. Bueno,
Vamos a irnos enfocando en el curso, entonces vamos a trabajar con señales digitales, ya la vamos a ver. Pero por ahora el curso se va a enfocar hacia señales, análisis de señales determinísticas. ¿Qué significa que tengamos una señal determinística? Pues que que es una señal determinística porque conocemos cuál va a ser su comportamiento conforme evoluciona en el tiempo o en la frecuencia. ¿Qué significa que conocemos su comportamiento conforme evoluciona en su variable independiente? Pues quiere decir que como es determinística, quiere decir que está representada por una función matemática. El hecho de que tengamos una señal y que la definamos a través de una función matemática, ¿sí? Por ejemplo, f de t igual a... Bueno, ahí me pasó un poquito. Bueno, esa es la señal. Es un valor constante a. Pues yo sé que esa función le hemos asociado una representación matemática que es a. Pues yo sé cómo es esa función, yo sé en cada instante de tiempo cuánto vale esa función o esa señal. Entonces en cualquier instante de tiempo pues yo ya sé que esa señal vale a. Por eso son determinísticas. Porque se representan a través de una representación matemática, y el hecho de que se representen a través de una función, una representación matemática, implica que yo conozco su comportamiento o cómo va a evolucionar esa señal en el tiempo o en la frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo se pueden representar matemáticamente las señales? Ahorita lo vamos a ver, específicamente señales discretas, pero pueden representarse a través de una expresión matemática, una función, un tabla de valores, etc. ¿Sí? Están las otras señales que son las probabilísticas, estocásticas o señales aleatorias. Pues en ese caso este curso no enfoca en ese estudio de señales probabilísticas, vamos a estudiar señales aleatorias. No vamos a estudiar señales aleatorias, vamos a estudiar señales determinísticas. Las señales probabilísticas quiere decir que no conocemos con certeza cuál es el comportamiento de la señal. Por lo tanto, representarla matemáticamente es muy complicado. Bueno, ¿de qué señales aleatorias podemos asociar nosotros? Bueno, pero si vemos una señal de audio, de voz, ¿sí? Nosotros podemos decir que tiene una característica aleatoria, porque digamos que en el dominio del tiempo tiene un comportamiento muy heterogéneo, no podría modelarla matemáticamente, eso es lo más cercano a una señal probabilística, ¿no? Pero con la teoría de procesamiento determinístico de señales vamos a poder procesar señales de audio, ¿sí? Bueno, entonces estas son las señales que nosotros, bueno, en señales y sistemas vemos que hay dos tipos de señales, en tiempo continuo, en tiempo discreto. Las señales en tiempo continuo se pueden caracterizar porque son señales analógicas o cuantizadas. Entonces, ¿cuáles son las señales analógicas? Las señales analógicas son aquellas señales que son continuas en todo t. O sea, para cada valor de t tienen un valor específico en amplitud. Señales analógicas. Y adicionalmente, además de ser continua en el tiempo, si observan, también es continua en amplitud. Como es continua en amplitud y continua en el tiempo, uno dice, bueno, es una señal analógica. Una señal analógica se puede decir que es una señal continua en todo el sentido de la palabra, porque es continua no solamente en el tiempo, sino continua en amplitud. ¿Las señales cuantizadas son señales continuas? Sí. ¿Por qué son señales continuas? Porque para cada valor de t tiene un determinado valor de amplitud. Por eso es continuo en el tiempo. Pero como es cuantizada, quiere decir que está definida en intervalos finitos de amplitud. Entonces, esa es una señal continua también. Lo que pasa es que es cuantizada. Y si es cuantizada, quiere decir que es continua en el tiempo, pero discreta en amplitud. En la primera práctica de laboratorio, que se va a tener en cuenta lo que es el muestreo y reconstrucción de señales, ustedes se van a dar cuenta de que vamos a utilizar señales continuas, porque la idea es, por ejemplo, tener una señal continua que ingrese a un conversor análogo digital, ¿cierto? Entonces la señal continua que alimenta el sistema de procesamiento digital de señales a través de un conversor análogo digital para convertirla en formato digital, ¿sí?
Y también ustedes van a utilizar un retenedor, un circuito de muestreo y retención. El circuito de muestreo y retención lo que hace es convertir una señal digital en una señal analógica. Entonces, recibe señales de este tipo, ¿sí? Y entrega señales de este tipo, el retenedor de orden 0 o Z o H, ¿sí? Entonces, el retenedor de orden 0 lo que nos va a entregar son señales cuantizadas. Esto lo vamos a ver, pues la idea es verlo en laboratorio, ¿no? En MATLAB ustedes también tienen la posibilidad en Simulink utilizar un bloquecito de retención de orden 0 pues para ver la cuantización de señales, ¿no? Bueno. Y pues ahora nos interesa las señales discretas. Entonces, las señales en tiempo discreto, ¿por qué se definen? Pues porque son señales que están definidas en intervalos finitos de tiempo. En la parte superior pues tenemos la señal muestreada. ¿Qué es una señal muestreada? Una señal que está muestreada significa que está definida en intervalos finitos de tiempo. Acá esta señal está definida en este intervalo de tiempo. En este intervalo de tiempo no está definida, no es que valga 0, es que no está definida, ¿sí? En este intervalo de tiempo está definida, pero en este intervalo de tiempo no está definida. O sea, estas son señales definidas en intervalos finitos de tiempo. ¿Por qué se caracteriza una señal muestreada? Pues una señal muestreada se caracteriza porque es discreta en el tiempo, ¿sí? Como podemos observar acá, solamente está definida en estos pequeños intervalos de tiempo. Y en amplitud la variación es continua, ¿sí? Entonces por eso dice muestreada. Discreta en el tiempo, que es lo que nos interesa, y continua en amplitud, pero es discreta en el tiempo. Y aquí en la parte inferior tenemos la descripción de una señal digital en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque está definida en intervalos finitos de t, del tiempo, ¿cierto? Y está definida también en intervalos finitos de amplitud. Por eso es una señal digital. ¿Digital qué es? Discreta en el tiempo y discreta en amplitud. ¿Listo? Bueno. Aquí ya podemos empezar a hablar algo sobre notación de señales discretas. A las señales discretas en los textos normalmente se le dicen secuencias o series, ¿sí? Pero bueno, en definitiva son señales discretas. La variable independiente en una señal discreta depende de n, donde n es un número entero. Es un número entero. Entonces n varía desde 0 hasta infinito en forma entera, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se puede ver mucho más claramente. Por ejemplo, aquí está la muestra 0, 1, 2, 3, ¿sí? Aquí puede ser la muestra 0, 1, 2, 3, n, ¿sí? Si queremos ir más allá, para el caso de las señales digitales, uno puede decir que n es veces un periodo de muestreo. En español, ¿no? En los textos hablan de NTS, de sample time, periodo de muestreo. O sea, si nosotros no queremos tener la noción del tiempo, utilizamos número de muestras n. Pero si queremos tener noción del tiempo, tenemos que multiplicarla por periodo de muestreo. El periodo de muestreo pues puede ser un segundo. Si el periodo de muestreo es un segundo, pues nos quedaría n, ¿no? Si el periodo de muestreo es 0.5 segundos, pues n veces 0.5 nos va a dar el valor temporal de la señal, ¿no? Bueno, por ahora vemos que n es un valor entero que varía desde 0 hasta infinito. Y esto es importante, la notación de las señales discretas. Las señales discretas se caracterizan porque se denotan por minúsculas, x, y dependen de quién, de la variable independiente n, ¿no? N, que es un valor entero, ¿no? Y pues para diferenciar la notación de las señales continuas de las señales discretas, en vez de colocarle corchetes circulares, a las señales discretas les vamos a colocar corchetes rectangulares, ¿sí? Corchetes rectangulares, ¿sí?
Entonces, esa es la notación para las señales discretas, ¿no? Bueno, aquí también podemos hablar de otra clasificación de las señales, ¿no? Pues ya dijimos que vamos a trabajar con señales de tipo determinístico, ¿sí? O sea que tienen un modelo matemático. Vamos a trabajar con señales digitales, que no implica que vamos a trabajar con señales continuas, ¿sí? Pero vamos a trabajar con señales digitales. Podemos tener señales que sean, podemos decirlas bilaterales, unilaterales positivas o unilaterales negativas. ¿Cuáles son las unilaterales positivas? Son aquellas que están definidos para tiempos n mayores o iguales que 0. ¿Sí? ¿Y cuáles son las señales unilaterales negativas? Las señales que están definidas para tiempos n menores que 0. Y las señales bilaterales son las que tienen tiempos, están definidas en todo t, ¿no? Entonces vamos a trabajar con señales unitarias positivas, unitarias negativas y bilaterales. Otra forma de clasificar las señales es que vamos a trabajar con señales que normalmente son monocanal, ¿no? Monocanal. Es decir, que tienen una sola fuente de información. Pero también hay señales multicanal. ¿Cuáles son las señales multicanal? Entonces hablemos de señales que son que tienen muchas fuentes de información. Y obviamente esas señales están muy presentes en los sistemas biomédicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de digamos que aquí tenemos un paciente, ¿cierto? Y aquí colocamos un electrodo, otro electrodo para ver una señal electrocardiográfica, pues quiere decir que cada electrodo va a tener una fuente de señal totalmente diferente. Entonces se puede decir que es una señal multicanal, ¿no? Múltiples fuentes de información. Obviamente dependen de solo una variable independiente, ¿no? Y también tenemos otro tipo de señales digitales que pueden ser las señales unidimensionales y multidimensionales. En este curso vamos a trabajar con señales unidimensionales en una sola dimensión. O sea, dependen de una sola variable independiente. ¿Listo? Ya, otra cosa es que la teoría de procesamiento digital de señales la podemos migrar a señales multidimensionales. ¿Como cuáles? Las imágenes. Entonces las imágenes, si ustedes, digamos que acá tenemos una imagen aquí, las imágenes tienen dos dimensiones. Dependen de un número de filas y dependen de un número de columnas. O sea que yo puedo definir una señal X, ¿sí?, que depende de la fila y depende de la columna. Esta sería una señal multidimensional. Lo que pasa es que esa función que depende de la fila y la columna, quiere decir que cada puntico que hay en esta señal tiene un valor de fila y un valor de columna, o sea, unas coordenadas fila-columna, pero a este píxel o a este puntico que tenemos acá, la magnitud no es una magnitud en voltaje o corriente o en una magnitud de amplitud como normalmente nosotros vemos, sino es un valor de amplitud que está definido en intensidad lumínica. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que tenemos señales unidimensionales y multidimensionales. Vamos a trabajar con señales unidimensionales. Y en este caso, toda la teoría que vemos de procesamiento digital de señales migra para procesamiento digital de imágenes. Bueno, esta es la estructura de un sistema de procesamiento digital de señales, un poco más detallado, ¿no? Aquí llega la señal. ¿Cuál señal? Analógica, que depende del tiempo. Fenomenológico puede ser un caudal, un flujo, una temperatura, una velocidad, o simplemente una señal eléctrica, la señal que viene de la red, ¿sí? Una señal AC, una señal que varía en el tiempo, que es continua. Esa señal que es continua, que depende de cualquier variable física, pasa a través de un transductor o sensor. ¿Qué hace el transductor? Convierte la variable física en una variable física pero eléctrica. Aquí ya puede ser un voltaje o una corriente, ¿no?
esto, ¿cierto? Después pasa a un circuito de muestreo y retención. Este circuito de muestreo y retención pues es el mismo Z o H que vamos a trabajar en el laboratorio. Circuito de muestreo y retención. Y lo que hace el circuito de muestreo y retención es convertir esa señal continua en una señal cuantizada, ¿sí? Esta sería la señal cuantizada. Obviamente, ¿esta es continua? Sí, es continua. Lo que pasa es que se cuantizó, pero en amplitud, ¿no? Porque en el tiempo sigue siendo continua. Luego llega el conversor análogo digital que convierte esa señal continua cuantizada ya en una señal discreta o digital. Entonces, esa señal discreta o digital, pues ya va a depender del número de muestras, ya depende del tiempo n, ¿no? Ya depende de n. Y son números finitos. Aquí está la primera muestra, la segunda muestra, la tercera muestra, bueno. Pero cada muestra que tenemos acá, es equivalente a un valor digital. O sea, esta muestra es como si tenemos un conversor de 8 bits, de 4 bits para hacerlo más fácil. Pues esa muestra tiene un valor de amplitud digital. Esta muestra tiene un valor de amplitud digital, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá es una representación ideal de la señal, pero es equivalente a un dato digital. ¿Listo? Cada muestra corresponde a un dato digital. Y esa señal ingresa al procesador digital de señales. Que entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Hacer una transformación de esa señal de entrada. ¿Sí? Vamos a hacer una transformación de esa señal de entrada, manipularla, para obtener ¿qué? Una nueva señal, que es una señal digital, ¿sí? Pero puede ser ya la señal filtrada, puede ser la señal amplificada, puede ser la señal haciéndole alguna operación aritmética, lógica, y esa señal pasa a través de un conversor digital análogo y entrega nuevamente una señal cuantizada. O sea, nuevamente tenemos una señal cuantizada, ¿sí? O sea, acá sigue siendo discreta, ¿cierto? Acá es discreta, aquí se procesan señales discretas y aquí volvemos a tener una señal cuantizada, o sea, parecida a esta, ¿sí? Y si le colocamos, por ejemplo, al conversor digital análogo un filtro pasabajas analógico, o sea, un resistor y un capacitor, ¿cierto? En paralelo, pues aquí volvemos a tener una señal analógica porque ya suavizamos esa señal, ¿listo? Básicamente es eso. Entonces, viendo las diferentes señales que interviene un sistema de procesamiento digital de señales, se trabajan señales continuas cuantizadas, se trabajan señales discretas, y cuantizadas y nuevamente continuas. Bueno, bueno, esto ya es para complementar. La mayoría de fenómenos naturales microscópicos están asociados a señales continuas, ¿sí? Pero no quiere decir, pues, lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Sí, también podemos tener ya señales digitales, ¿no? O sea, los sensores que entregan las señales en un formato SSI o SPI, pues ya están en formato digital. La señal que viene en un encoder, pues ya es una señal digital. Asimismo, muy posiblemente haya actuadores que no requieran del conversor digital análogo. Por ejemplo, una señal PWM ya es una señal digital, solamente lo que hay que es amplificarla en corriente y voltaje para aplicarla a un motor, ¿sí? O un actuador que trabaje con un protocolo de comunicación SSI o SPI, pues también ya hay actuadores que trabajan con señales digitales, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, antes de ver esta diapositiva, voy a mostrarles cómo se representan las señales digitales. O sea, representación de señales digitales. Entonces, ¿cómo se representan? Bueno, me voy a poner un ratito. Las señales digitales se pueden representar de muchas formas.
Una de las formas básicas de representarlas es a través de una secuencia. Entonces, una señal digital la podemos representar como una secuencia de datos. Aquí voy a colocar, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y aquí para ello puedo decir que esto vale 0, bueno, puntos suspensivos. ¿Listo? Y en esta notación, en forma de secuencia, en esta notación, en la literatura siempre se coloca una flechita. Esta flechita que vemos acá es el índice de referencia de la señal. ¿Qué es el índice de referencia de la señal? Pues el índice de referencia de la señal es, nos indica la ubicación de la muestra de la señal cuando n es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si donde está ubicada la flechita es el valor de la secuencia de la señal cuando n es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que este es el valor de la señal cuando n vale menos 1, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3 y así sucesivamente. Entonces esta es la primera notación, secuencia, donde cada secuencia requiere su índice de referencia. Pues para saber dónde está la muestra cuando n es igual a 0. Otra forma de representar la secuencia es desde el punto de vista funcional, una función. Entonces, como lo hemos hecho con señales continuas, ¿no? Entonces, por ejemplo, x de n a qué es igual, pues es igual a una función. Vale 0 para n menores que 0, ¿cierto? Vale n más 1 cuando n es, aquí me faltó, mayor o igual que 0 y menor que 0, 1, 2, menor que 3, ¿no? Y vale 0 cuando n es mayor o igual que 3. Entonces esta es una definición funcional. Entonces, ¿qué pasa cuando n es menor que 0? Menor que 0 es menos 1, menos 2, ¿cuánto vale? 0. Cuando n es mayor o igual que 0 y menor que 3, o sea, cuando n vale 0, 1, 2. Cuando n vale 0, ¿cuánto vale? 0 más 1, 1. Cuando n vale 1, 1 más 1, 2. Cuando n vale 2, 1 más 2, 3. Y cuando n es mayor o igual que 3, pues vale 0. Entonces, esta es la misma representación de esta señal discreta, en forma de secuencia, en forma de función. Otra forma, pues simplemente es la tablita, ¿no? Tabla de valores. Tabla de valores. Tabla de valores es otra representación. Entonces aquí, pues simplemente cuando n vale 0, 1, 2, 3, pues aquí ya sabemos que cuando n vale 0 vale 1, cuando n vale 1 vale 2, cuando n vale 2 vale 3, cuando n vale 3 vale 0, ¿sí? Otra forma pues es la funcional, ¿no? O la de sumatoria, ¿no? Otra forma de representar la señal discreta es en forma de sumatoria. Entonces, por ejemplo, esta es igual a la sumatoria desde n igual a 0, ¿hasta cuándo? Hasta 2. ¿De quién? De n más 1. Esa señal solamente está definida desde n igual a 0 hasta 2, n más 1. Entonces vale, cuando n vale 0, 0 más 1, 1. Cuando n vale 1, 1 más 1, 2. Cuando n vale 2, hasta ahí va la sumatoria, 2 más 1, 3. Y la otra representación de las señales discretas, pues es su forma gráfica, ¿no? Su forma gráfica. Entonces aquí ya es una función que depende del tiempo n entero. Voy a hacer acá las divisiones. Por ejemplo, estas son las divisiones de la señal. Aquí cuando el n vale menos 1, cuando n vale menos 2,
cuando n vale menos 3, cuando n vale 0, n vale 1, n vale 2, n vale 3, n vale 4. Bueno, aquí obviamente cuando n vale 0, ¿cierto? Entonces cuando n vale menos 3, ¿cuánto vale la señal? Pues 0, puntico, menos 2 vale 0, menos 1 vale 0. Cuando n vale 0, ¿cuánto vale? Aquí vale 1. Cuando n vale 1, vale 2. Cuando n vale 2, la señal vale 3, ¿sí? Y de aquí en adelante cuando n vale 3, pues vale 0, vale 0, vale 0. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces es la forma de representar las señales discretas. Su forma secuencial, donde es importante el índice de referencia. En forma funcional, que nos va a servir más adelante para representar las señales, para modelar las señales. En forma de tabla, en forma de sumatoria o en forma gráfica, ¿sí? Entonces cualquiera de esas formas podemos representar las señales. Y todas estas representaciones corresponden, por ejemplo, a la misma señal. Entonces, si ustedes representan una señal de esta forma, fácilmente pueden migrar a esta, ¿cierto? Ya iremos a ver que también otra forma de representar estas señales es a través de impulsos, ¿no? Por ejemplo, esta señal x de n, x de n, bueno, ya vamos a ver lo que es el impulso, es equivalente a delta de n, o sea, 1 por delta de n, más 2 por delta de n, este delta de n menos 1, más 3 por delta de n menos 2. Lo que pasa acá, ya estoy utilizando señales determinísticas fundamentales, que son las que vamos a empezar a ver, ¿no? Bueno. Bueno, muchachos, yo creo que por hoy sacar de aquí, yo creo que por hoy podemos dejar la clase. No he revisado aquí el chat si tiene alguna inquietud. No hay ninguna inquietud. Vamos a ver. Bueno, supongo que acá... ¿Por qué se requieren dos filtros? La salida, digamos, de la FPA. Bueno, un filtro porque, digamos, la señal que viene por una termocupla. La termocupla pasa a través de su transmisor, que lo entrega en corriente. Después de transmisión hay que convertirlo en voltaje. Se convierte en voltaje, 0,5 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Las lecturas tienen mucho ruido. Entonces, un filtro de entrada pasabajas. Hay que colocar un filtro de entrada pasabajas. Y a la salida, ¿por qué? Porque, como les había comentado, los conversores análogos digitales análogos entregan las señales cuantizadas, ¿sí? Entonces, para suavizar la señal, que necesitamos? Pues un filtro pasabajas para suavizarlo. ¿Listo? Entonces creo que ahí se responde un poco a Juan Sebastián, ¿sí? ¿Por qué dos filtros? Pues puede ser que en algunos casos no utilicen, otros sí, pero normalmente un filtro para eliminar ruido de la medición y el filtro de salida para pasar de cuantizada a continua. Listo. Pues la idea es que ustedes el material del curso de Oppenheim, en la segunda lectura la vayan
revisando, ¿sí? Del curso de OpenGym. La primera unidad era simplemente, la primera lectura era simplemente introducción, la segunda ya empiezan a ver señales fundamentales. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima sesión? La próxima sesión, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver propiedades y operaciones y clasificación de señales fundamentales. O sea, vamos a empezar a revisar eh, primero que es una señal periódica discreta, y a partir de una señal periódica discreta pues ver operaciones con señales discretas y su clasificación. La clasificación se realiza mediante señales continuas y señales periódicas y señales aperiódicas. Entonces vamos a ver las aperiódicas y las periódicas. Entonces la idea es que vayamos a revisar esa clasificación en la próxima sesión. Vamos a trabajar con señales. Y la idea es que también pues utilicemos MATLAB. ¿Sí? Entonces los invito a que pues la próxima clase también tengan MATLAB y lo revisamos. Esto, este, este video lo estoy grabando, entonces se los voy a compartir a todos. Lo voy a guardar en YouTube. Y bueno, y por YouTube entonces lo pueden reproducir nuevamente, ¿listo? Entonces yo creo que damos por terminada la clase de hoy. Dios mediante, pues nos veremos el próximo viernes. Y les agradezco su asistencia. Pues quienes no pudieron asistir, veo que están 30 personas, somos 34, pues a las 4 personas se les facilita el material. Entonces la idea es que, ¿qué tarea tendríamos? Pues revisen el curso de OpenGym, la segunda lectura, y lo complementamos con lo que vemos el próximo miércoles, ¿correcto? Entonces no sé si hay alguna inquietud adicional. Se recuerden, pues lo pueden hacer aquí, tenemos tiempito, o si no, pues al correo institucional o en el WhatsApp, ahí tendríamos la posibilidad de, de resolver todas las inquietudes. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes, que descansen y nos vemos hasta el próximo miércoles. Estén pendientes que yo les publico la grabación. Entonces, que estén muy bien.